Hola, ¿qué tal? El día de hoy tengo el gusto de presentarles cómo elaborar citas, referencias y más con la norma IEEE. Para esto vamos a trabajar en los objetivos. Tenemos planteados 3 objetivos que les vamos a compartir. Primero vamos a repasar el concepto sobre lo que es plagio, sea este intencional o no. También queremos lograr que los docentes se acostumbren a documentar sus trabajos de una manera estructurada. Ya con el tiempo, cuando hemos sido ordenados, podremos dar fruto del sacrificio, investigación, malas noches, de la preparación de clases y plasmarlo en un libro. Y finalmente, orientar en la elaboración de citas y referencias bibliográficas siguiendo las normas de la IEEE. Para iniciar, vamos a revisar una definición sobre los derechos de autor, también conocido como copyright. Fíjense que es un término que nos transmite la soberanía que tenemos sobre los derechos económicos y patrimoniales que se conceden a los creadores de obras literarias, científicas y artísticas. Fíjense ustedes que esta creación intelectual es fruto de mucho esfuerzo y trabajo, por tanto merece ser reconocida. Ahora, vamos a ver qué son las famosas normas IEEE. Fíjense que destacamos que su uso es particular en las ingenierías, con la finalidad de reconocer la autoría de ideas y patentes de otras personas. Ahora, estas normas fueron creadas por el Instituto de Ingenieros en Eléctrica y Electrónica, con el fin de unificar la forma de presentar trabajos escritos a nivel internacional, diseñados para proyectos de grado y cualquier otro tipo de documentos relacionados con la investigación. Ahora bien, vamos a empezar a materia de interés. Iniciamos diciendo que un documento debe contener márgenes. El margen dentro de estas normas debe guardar la siguiente relación. Márgenes superior e inferior debe ser de 1.78 centímetros y los márgenes de la derecha y la izquierda de 1.65 centímetros. Fíjense que también se considera la división de la hoja. En las normas IEEE, la hoja debe estar dividida en 2 columnas, ¿sí? Y debe estar separada entre columna y columna con un espaciado de 0.42 centímetros. También tenemos que destacar el tipo de letra. Generalmente se usa el Times New Roman, pero en algunos casos especiales también se utiliza otro tipo de letra. Por ejemplo, Courier para referenciar direcciones electrónicas. Ahora bien, si hacemos referencia a los artículos y la aplicación de estas normas, destacamos que el título del artículo será en 24 puntos, centrado al inicio del documento. Continuamos que el primer subnivel estará en mayúsculas, será de 10 puntos, estará centrado y si usa numeración con números romanos. El subtítulo de nivel 2 será de 10 puntos, pero en esta ocasión será en cursiva, alineado a la izquierda y numerado con letras. Finalmente, tenemos el nivel sub 3, que será de 10 puntos en tipo de letra cursiva,
alineado a la izquierda y numerado con números arábicos. Ahora bien, los tamaños y tipos de letra para estos artículos serán nombre de los autores en 10 puntos, correos de los autores en 9 puntos, contenido del artículo 9 puntos, las referencias de objetos será de 8 puntos, los títulos de figuras de 8 puntos, la información de tablas de 8 puntos. La posición de cada uno de los párrafos que conforme el artículo siempre debe usar alineación del texto y esta alineación será justificada. Tipos de letra para informes. Fíjense que las normas no hacen mención en un tipo de letra específico para los trabajos de investigación o textos extensos. Pero sin embargo, la página oficial de IEEE sugiere la siguiente gama. Para documentos impresos, el tipo de letra formata y Adobe Classroom Pro. Pero para documentos digitales, podemos emplear el tipo de letra Verdana y Times New Roman. Vamos a lo que ya estamos familiarizados con las citas. Las citas, al igual que en las normas APA, nos permiten utilizar aquellas ideas básicas en nuestros documentos. Estas citas se indican a través de un número entre corchetes, al cual corresponde una referencia. Debemos considerar que no se hacen distinciones entre documentos impresos y documentos electrónicos en la citación. Si ustedes observan desde el inicio de mi presentación, cuando he hecho referencia a algunas ideas de otros autores, ustedes ya pueden observar que estoy referenciando en normas IEEE. Como lo pueden ver en esta ocasión, ya estoy en la secuencia de la bibliografía número 6 y esta se encuentra debidamente resaltada por motivos pedagógicos en color verde y entre corchetes. Ahora bien, al comienzo de cada nueva cita se debe utilizar el identificador numérico único escrito, como les decía, entre corchetes. Este mismo identificador se debe utilizar en todas las citas que usted agregue del mismo autor. Cada número de referencia debe estar en la línea del texto, dejando un espacio antes del corchete. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense ustedes. La temática consultada, corchetes 6, cierro corchetes, punto y coma, y puedo seguir trabajando en mi texto. Tengo otra referencia, como por ejemplo las que están mostradas. Es interesante el orden que yo voy llevando conforme van apareciendo mis referencias. También es interesante destacar que no es necesario mencionar al autor en la cita, a no ser que este dato sea relevante para lo que usted quiera expresar. Tampoco debemos mencionar la fecha de publicación del texto citado. Nuevamente se destaca, excepto en casos excepcionales. Al mencionar la referencia de una cita ya hecha, no coloque en la referencia 9. Le sugerimos colocar ver 9 en 9. Como se mencionó anteriormente, 2, 4, del 4 al 7 y 9. Destacamos que es muy importante numerar las referencias cuando son varias de una en una.
IEEE no acepta el uso de fuentes secundarias, es decir, cita de cita. Por lo tanto, si no encuentra usted la fuente original, mejor no la cite. El nombre del autor no debe incluirse en una referencia de texto con un número. Es decir, no use en Smith 1. No, eso no se aplica. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos cuando estamos haciendo una cita textual. Esta cita textual se extrae de un fragmento y es aquella que está escrita al pie de la letra por el autor. ¿Sí? Es un material de un artículo que puede estar en prueba, igual tenemos que citarlo. O puede darse el caso de que es una información de una persona que la hizo de manera verbal, también debemos citarla. Esto es interesante, hablar de cómo nosotros vamos a referenciar o vamos a citar figuras y tablas. En las figuras y tablas nosotros debemos centrarlas en cada columna, es decir, la figura o la tabla, si su tamaño es el adecuado, me va a caber en la columna. Pero si esta es muy larga, se puede extender hasta ocupar el espacio de las dos columnas. Cualquier figura o tabla que se extienda más de una columna, pero no ocupe el espacio de las dos, es preferible mostrarla centrada en la página y ya sea ubicarla en la parte superior o en la parte inferior. No olvidemos que los gráficos deben estar en color estándar, es decir, colores como el rojo, el azul, el verde o el amarillo. Por favor, trate de evitar colores complejos, porque estos podrían darse a confusión. Utilice colores sólidos que resalten sobre el fondo de la figura para mejorar el contraste y facilitar el análisis y la revisión de la información. Toda figura debe acompañarse de un título en letra de tamaño de 8 puntos, como ya lo nombramos anteriormente, y debe iniciar con la abreviatura FIG, punto, para indicar que es una figura. Y obviamente el número de secuencia. El nombre de la figura debe tener mayúscula solamente en la primera palabra. Recordemos en nuestro módulo anterior sobre ortografía, en donde nos decía que no debemos abusar de este tipo de elementos ortográficos. El nombre de la figura se utiliza centrando en la columna o página si la figura se extiende fuera de la columna. Si la descripción se extiende más de una línea, nosotros preferiríamos mostrarla de forma justificada. Ahora aquí les damos un pequeñísimo ejemplo de cómo podemos hacerlo. Finalmente, tenemos nuestras referencias y dentro de las normas de IEEE, las citas que hemos incluido a lo largo de todo este informe, nosotros las vamos a denominar referencias. Dichas referencias están ordenadas numéricamente según la aparición en las presentaciones. Esto se aplica también a los artículos y a los libros o documentos extensos. Debemos destacar también que los identificadores numéricos deben de ir al lado izquierdo, acompañados de los corchetes. Es importante citar de orden numérico secuencial. Al inicio de cada nueva referencia se utiliza el mismo identificador numérico empleado en el texto, ¿sí? Los datos para elaborar la referencia se indicarán en el idioma original.
Los nombres del autor deben abreviarse poniendo solo las iniciales, seguido de los apellidos completos. En el caso de obras anónimas, el primer elemento de la cita será el título. Y si el autor es una entidad, se indicará el nombre de la misma tal y como aparece en la fuente. Es importante que las referencias incluyan los nombres de todos los autores, a menos que haya más de 6. Nosotros podríamos utilizar la abreviatura et al. Sin coma después de la sílaba et y en cursiva después del primer nombre del autor, como lo mostramos a continuación. Cada palabra importante, es decir, sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios en el título de un libro, revista, conferencia o congreso, debe llevar la inicial en mayúscula. En mayúscula solo va la inicial de la primera palabra del título de un artículo, tesis o capítulo del libro. Y si una publicación aún no ha sido publicada oficialmente, se escribe sin publicar, inédito o en prensa, según sea el caso. También podemos destacar que los meses se abrevian en español de la siguiente manera: enero, febrero, tal cual como está en la presentación. Se debe incluir un espacio entre las iniciales. La B de volumen se coloca en mayúscula si se trata de un libro, pero en minúscula si es una revista, para indicar que solamente vamos a utilizar una página. Colocamos una sola P antes el número de la página, P.111. Pero si vamos a mencionar de varias páginas, deberemos colocar P, el rango inicial y el rango final de las páginas. En adelante, veremos ejemplos sobre cómo referenciar, por ejemplo, libros impresos, esquemas de cuando está el autor, cuando tenemos 2 autores, y también les estamos colocando ejemplos con más de 6 autores. Tenemos esquemas también con la finalidad de referenciar capítulos de libros impresos, referenciar artículos de revistas impresas, ¿sí? Y también lo que está ahora en boga, las publicaciones en línea. Fíjense que aquí, en general, se va a citar al que pertenece añadiendo la designación en línea y seguido del texto disponible en y colocar la URL o el DOI. Con el DOI nos va a permitir acceder directamente al artículo. Entonces aquí tenemos la referencia de libros electrónicos con autor, con más de 6 autores, de un video en línea, de un artículo de referencia de revista electrónica, con un autor y con más de 6 autores. También podemos referenciar las páginas web y finalmente darle la recomendación que para referenciar las páginas web es importante colocar www, también podemos utilizar HTTP o HTTPS. Se recomienda escribir los nombres de dominio en minúsculas. Por ejemplo, lo que mostramos. Por ejemplo, nuestro dominio sería ucacue.edu.es en minúsculas. Como les nombraba, ahí está cómo lo hemos trabajado a estas presentaciones en el orden secuencial con la parte número 1, que definimos lo que eran los derechos de autor. Entonces yo le puse 1 en esa diapositiva y acá estoy citando 1 y estoy colocando mi referencia. Fíjese usted que el nombre del autor no aparece, solamente sus iniciales y acompañado del apellido.
Estimados docentes, estimados compañeros y colaboradores, pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Listo. A continuación, yo he abierto mi documento en Word para que ustedes lo puedan observar y también he abierto las diapositivas que quedarán disponibles en nuestra aula virtual. Y les vamos a enseñar cómo se trabaja con normas IEEE. En nuestro documento en Word, nosotros nos vamos a la opción de referencias. En referencias, nosotros nos vamos al grupo donde dice citas y bibliografía. Y en este lugar nosotros vamos a seleccionar IEEE. De ahora en adelante, cada vez que yo haga una referencia, entonces ya estaré haciéndole bajo la normativa de IEEE. Fíjense que es interesante. Estamos recién configurando el documento para poder empezar a trabajar. Ahora bien, vamos con la segunda parte. Ya hicimos primero la configuración de las normas que vamos a trabajar. Ahora vamos a hacer la configuración de la página. ¿Sí? Entonces nos vamos acá donde dice configurar página. Nos vamos a colocar aquí. Y entonces en este lugar vamos a trabajar con las medidas que nos sugirieron. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran? Entonces, las medidas que nos sugirieron eran margen superior 1.78 centímetros y margen inferior 1.78 centímetros. Esto para el caso de artículos, ¿sí? Para el caso de libros, nosotros podemos utilizar la medida que nos facilite la editorial. Entonces, por ahora nosotros vamos a colocarle el 1.78 tanto para el margen superior como para el margen inferior. Y para los márgenes laterales, nosotros acudimos a nuestras diapositivas y observamos que es 1.65 y lo colocamos con 1.65 en la izquierda y 1.65 en la derecha. Recuerdan también que nosotros revisamos, vamos a colocar aceptar, ¿ya? Recuerdan que también revisamos de que deberíamos trabajar en formato de columnas, pero que el título debe ir en el centro y debe cumplir con un cierto formato. Entonces, miren, nosotros podemos ubicarnos acá. Antes de colocar la división por columnas, entonces nosotros vamos a colocar esto, vamos a hacer un control C y lo vamos a colocar un control V. Nos dice que el título va a ser de 24 puntos centrado al inicio del documento, entonces lo vamos a hacer así mismo. ¿Se acuerdan que decíamos que era Times New Roman? ¿Sí? Y también decíamos que era de, aquí está, 24 puntos, ¿ya? Y que tiene que estar centrado. ¿Sí? Luego hablaba de que debemos hacer constar a los autores, ¿sí? Y de los autores también nos daba unas especificaciones. Aquí están. Entonces, los autores deberían ir
de acuerdo al formato que nos den, podríamos colocarlo en el centro, a la derecha o a la izquierda. Por motivos de la práctica lo haremos alineado a la derecha. Nos dice que tiene que ser asimismo Times New Roman, los nombres de los autores en 11 y los correos de los autores en 9. ¿Estamos de acuerdo? Luego nos dice que debemos de colocar la información en 2 columnas. Fíjense qué interesante. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a seleccionar este documento, esta parte de aquí, ¿sí? Porque le voy a decir que de aquí, desde esta parte, desde los subtítulos, hasta donde termine el documento, yo lo voy a utilizar en 2 columnas. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillo. Voy a la opción de formato. Aquí en donde dice configurar página, ya está la opción para una sola columna, 2 columnas, 3 columnas, en fin. En nuestro caso será de 2 columnas. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense qué interesante porque aquí ya podemos trabajar en nuestro artículo. Asimismo, por motivos de nuestra práctica, me voy a permitir copiar un ejemplo, ¿sí? De una plantilla. Entonces, para ver cómo nos va quedando, ¿sí? Yo voy a dejar esto acá para recordar cómo tenía que hacerlo. ¿Sí? Y voy a pegar solamente el texto. ¿Ya? Si ve que ya está en dos columnas. Entonces ahora vamos a ver. Nos dice que el subnivel 1 es mayúscula, ¿sí? De 10 puntos, centrado, numerado con números. Entonces, si yo hablo de la introducción, que será el subnivel 1, entonces me dice que tiene que estar en mayúsculas, que tiene que estar centrado, ¿sí? Que tiene que ser Times New Roman y que tiene que ser de 10 puntos. ¿Sí? Si yo tuviera un subtítulo, por ejemplo, como en este caso, preparando el trabajo final, me dice que sería también Times New Roman de tamaño 10, pero en nuestro caso, alineado a la izquierda y en letras cursivas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si por ejemplo, y aquí también nos dice, mire que el nivel 2, alineado a la izquierda y numerado con letras, estamos numerado con letras. Pero ¿qué pasa? Que yo tuviera un subnivel 3, que es lo máximo que puedo llegar. Entonces yo debería, por ejemplo, yo podría poner aquí mi subnivel 3. Primero me dice que son números arábicos, o sea, 1 punto. ¿Ya? Voy a deshacer la numeración. ¿Ya? Y entonces me dice que también tiene que ser de 10. Times New Roman, cursiva. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia? El arábico. Entonces, el arábico será un subnivel 3. El numerado con letras sería el subnivel 2, ¿sí? Y el subnivel 1 sería las mayúsculas
en 10 puntos, centrado y con números romanos. ¿Cómo yo voy a poder trabajar con la referenciación? Por ejemplo, tengo que ingresar mis referencias. Nuevamente me dirijo a referencias, ¿sí? Hago clic aquí en administrar fuentes, ¿sí? Y yo puedo ingresar mi fuente en la opción nuevo y lleno mis datos. Yo lo podría hacer con un artículo de revista, con un periódico, etcétera. Lleno la información, ¿sí? Ingreso los autores. Sería cuestión de ir rellenando la información y una vez que yo ya la ingrese, entonces yo puedo trabajar con esa información. En mi caso, yo ya tengo algunos documentos ingresados, entonces yo voy a trabajar con ellos. Entonces yo voy a poner cerrar. Ya le tengo en mi lista actual. Por ejemplo, si yo quiero citar esta parte sobre la Organización de la Salud, yo puedo parafrasear mi texto y al final, antes del punto, yo vengo a hacer mi cita. Es muy sencilla. Hago clic en citar, insertar la cita. Hago clic en la cita de la Organización Panamericana de la Salud y automáticamente, como ustedes pueden ver, me coloca el número 1. ¿Sí? Voy a insertar nuevamente, administrar. Entonces, por ejemplo, voy a coger otra fuente para citarle en esta parte de acá. Espacio. Y ahí realizo mi cita. No se olvide del espacio. Entonces yo ya tengo cita número 1, cita número 2. Cuando yo vaya a hacer ya las referencias bibliográficas, ¿cómo lo voy a hacer? Facilísimo. Vengo acá donde dice bibliografía. ¿Sí? Coloco referencias. ¿Sí? O puedo ir directamente a insertar. Entonces yo tengo referencias y mis referencias salen acá. 1, organización, 2, en orden de aparición en el texto. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes quieren que podamos trabajar en dar formato a sus publicaciones, estamos gustosos en la Editorial Universitaria Católica para poderles ayudar. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este breve espacio de conocimiento. Les saluda muy cordialmente Aura Guerrero.